A continuación, el programa Bienvenido Espíritu Santo, conducido por el predicador Luis Gómez. Bienvenido a este Para mayor información o si desea oración, comuníquese a Número de teléfono 281-686-6907. 281-686-6907. Y ahora damos inicio. Quédese con nosotros. Bienvenidos a todos los que nos están en este momento sintonizando. Estamos por Cristo TV 21.5. Este es su programa Bienvenido Espíritu Santo. Yo soy su hermano en Cristo, Luis Gómez. Bueno, pues le damos gracias a Dios por permitirnos estar otro día más aquí para poder llevar la palabra, porque la palabra de Dios dice que hay que predicar en tiempo y fuera de tiempo. Así que le damos gracias a Dios, y también estamos en radio internet, en YouTube y en Facebook. Así que los que se están conectando por Facebook, le damos la bienvenida y gracias por conectarse. Bueno, vamos a hacer una oración antes de entrar a la enseñanza. Padre Santo, sabemos, Señor, que tú eres un Dios verdadero, eres un Dios vivo, Padre Santo. Gracias, Señor, por haber muerto por nosotros y habernos liberado, Señor, del pecado, Padre Santo. La salvación que hemos obtenido, esa vida eterna, Padre Santo, que no podemos pagarla por nada. Gracias, Señor, por haber muerto por nosotros en la cruz, Padre Santo. Gracias te damos, Señor. Y ahora que vamos a hablar tu palabra, que seas tú, Padre Santo, hablando al pueblo tuyo, Padre. Dame de nuevo para hablar tu palabra, Padre. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues hoy traigo una enseñanza sobre ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunda? Porque vemos que aquí en el libro de Romanos, que Pablo estaba exhortando a los creyentes que estaban en Roma. ¿Por qué? Porque ellos creían que porque ya estaban en la gracia, podían seguir pecando. Y esa es la pregunta que hace. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? O sea, ¿seguiremos en el pecado para que la gracia abunde? Y entonces Pablo les aclara aquí bien claro y les dice que en ninguna manera, o sea, los exhorta, les dice que de ninguna manera podrían ellos seguir en el pecado para que la gracia abunde. Y ellos creían que porque estábamos en la ley de la gracia, creían que porque ya no estaban en la ley, que ya no tenían que seguir viviendo en santidad. Pero la palabra dice bien claro que sin santidad nadie verá al Señor. Así que Pablo les aclara aquí claramente que ellos debían de seguir perseverando en vivir una vida santa, porque la palabra dice ser santos porque yo soy santo. La palabra lo dice bien claro. Así que Pablo aclara aquí en el libro de Romanos, vea, a los creyentes de Roma, le dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos? O sea, ¿seguiremos en el pecado para que la gracia abunde? Y luego les contesta aquí, les dice, en ninguna manera. Y así les decimos a todos los que en estos momentos están confundidos y creen que porque estamos en la gracia tenemos la libertad de seguir pecando. Pero el estar en la gracia no es un permiso, no es una licencia para seguir pecando. No, hermanos, porque la palabra dice bien claro, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, y nosotros ya morimos al pecado por fe, porque Jesús vino y murió por nosotros, y por fe nosotros ya hemos muerto al pecado. Es por fe, porque vivimos por fe. Dice la palabra que el justo por la fe vivirá, y nosotros ya somos declarados justos por haber aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y haber nacido de nuevo, aceptando a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Por fe creemos que ya hemos muerto al pecado, y por fe tenemos que seguir adelante santificándonos diariamente. Y vemos lo que dice la palabra en
en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 1, dice, por lo demás, hermanos, aquí le está hablando a la iglesia de Tesalónica, le dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos, aquí también está Pablo exhortando a la iglesia de Tesalónica, dice, en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene, conduciros, dice, y agradar a Dios. ¿Y cómo tenía que agradarle a Dios? Viviendo en santidad. Dice, y agradar a Dios, así abundáis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad, fíjense, la voluntad de nuestro Dios, nuestro Salvador, es que vivamos en santificación, que nos apartamos de fornicación. Eso es lo que dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, está aclarando aquí Pablo, porque ellos creían que también ellos podían seguir pecando, pero vemos claramente que en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, esa es la vida que a Dios le agrada para nosotros como creyentes, que ya hemos sido redimidos, ya hemos sido declarados justos, ya hemos nacido de nuevo. Tenemos que vivir santificándonos diariamente. Diariamente tenemos que estar santificándonos, hermanos. Dice la palabra, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene. Dice, conducilos y agradar a Dios, y así abundáis más y más, porque ya sabes qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Fue la instrucción de parte de Jesús que se los dio a ellos y ellos se lo dieron a los creyentes de Tesalónica, de la iglesia de Tesalónica, y nos lo dice también a nosotros en la actualidad, a nosotros como los creyentes que estamos en la era de la gracia. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios, hermanos. Por eso es que no debemos de seguir en el pecado, porque debemos de vivir en santificación. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, y no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Los gentiles son los que no conocen a Dios. Nosotros somos gentiles, pero ya conocemos a Dios. Dice la palabra aquí, dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. Por eso es que no debemos de perseverar, no debemos de continuar pecando, porque la palabra dice que no nos ha llamado Dios a inmundicia, o sea, a seguir pecando, sino ¿a qué? A santificación. Así que el que desecha esto, el que desecha esta palabra, no está desechando al hombre, sino a quien, a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Aquí vemos, hermanos, claramente lo que está diciendo la palabra de Dios. Y en ahí mismo en Tesalónica, en Primera de Tesalonicenses capítulo 3 del 12 en adelante, también dice la palabra, y el Señor os haga crecer y abundar. Él quiere que nosotros crezcamos, maduremos, que tengamos madurez espiritual. Dice, el Señor os haga crecer y abundar en amor. Quiere que abundamos y crezcamos en amor, unos para con otros, porque el amor es un fruto del Espíritu Santo y debemos de tener amor como el fruto del Espíritu Santo. Dice, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. Dice, delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos, porque la venida de Jesús es pronto, hermanos, y Él viene por una iglesia santa y sin mancha, una iglesia inmaculada, una iglesia que está esperando a Jesús, hermanos. Por eso debemos de vivir una vida que agrada a Dios y no debemos de seguir en el pecado, no debemos de seguir practicando el pecado, y si caemos en pecado tenemos que pedirle perdón a Dios y arrepentirnos, como dice la palabra en Primera de Juan
capítulo 1 lo dice bien claro, que si nosotros pecamos, no practicamos el pecado, porque dice que el que practica el pecado del diablo es, pero podemos caer. Eso no quiere decir que tenemos que pedirle perdón a Dios. Dice la palabra en 1 Juan 1:9, dice, vámonos desde el 7, dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, fíjense, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Él continúa limpiándonos de todo pecado, pero no practicamos el pecado. Si vamos a caer, dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, pero no practicamos el pecado. No debemos de seguir perseverando en el pecado, no debemos de continuar pecando, pero si acaso dice la palabra, dice la palabra, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eso no quiere decir que debemos de seguir practicando el pecado. Simplemente que si acaso pecamos, dice, si confesamos, ahí tenemos que confesar para que Dios nos limpie de todo pecado. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque Él nos limpia de toda maldad, como lo hizo con David, hermanos. David era un hijo de Dios, era un verdadero creyente, pero cayó en adulterio, pero él se arrepintió y le pidió perdón a Dios, y Dios lo restauró, lo limpió de toda maldad, lo lavó con su sangre, hermanos, y Él sigue haciéndolo eso con nosotros, pero nosotros no debemos de perseverar siguiendo en el pecado, creyendo que porque estamos en la gracia debemos de continuar pecando. No, hermanos, estamos en la gracia, pero no para seguir pecando. Tenemos que santificarnos día a día. Vemos aquí lo que dice la palabra en Gálatas, en Romanos capítulo 6, del 15 en adelante. Romanos 6, del 15, del versículo 15, dice, vuelve a hablar sobre el pecado. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y aquí vuelve a hablar Pablo, a la iglesia, y dice, en ninguna manera, les vuelve a aclarar que no porque dice, pecaremos porque estamos bajo la ley, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí les exhorta nuevamente Pablo y le dice, en ninguna manera, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y nosotros ya no obedecemos al pecado, porque nosotros por fe seguimos al Espíritu Santo, porque dice que debemos de vivir conforme al Espíritu. Dice la palabra, pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y todo es por fe, hermanos. Dice, y ahora vinisteis y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora nosotros somos siervos de la justicia porque obedecemos la palabra. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora obedecemos de corazón aquella forma de doctrina que es el evangelio de Jesucristo. Por eso es que no debemos de perseverar, porque dice la palabra claramente aquí. Y la palabra también dice en Romanos 6, 22 en adelante, dice la palabra, pero del 22 en adelante, de 6, 15, del 22 en adelante, dice la palabra. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, porque Jesús vino y nos hizo libres, hermanos, nos hizo libres del pecado, es por fe, lo aceptamos por fe. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Dios quiere que vivamos en santidad. Santidad, hermanos, no quiere decir que somos perfectos, sino que estamos en un proceso a la perfección. ¿Y cuándo vamos a perfeccionarnos? Cuando Él venga por nosotros o cuando nosotros resucitemos de los muertos. Vivemos claramente que aquí lo que dice,
Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Ese es el fruto que debemos de demostrar ahora, la santificación. Dice, y como fin, la vida eterna. Ese es el fin. Y ese es lo que nosotros esperamos, la vida eterna. Vemos aquí, hermanos, que no es opcional. La santificación no es opcional. Tenemos que vivir una vida en santidad, porque la palabra dice ser santos porque yo soy santo. Es un mandamiento, no es una opción de que si nosotros queremos vivir en santidad o no. No, hermanos, no debemos de perseverar en el pecado. Debemos de tratar de vivir en santidad todo el tiempo, pidiéndole a Dios que nos limpie de todo pecado, que nos lave de toda maldad, porque Él lo hace, pero tú tienes que clamarle a Dios. Cuando caes en alguna tentación, en algún pecado, clámale a Dios como lo hizo David en el Salmo 51, y lo vemos claramente aquí en el Salmo 51 cuando David pecó y fue Natán el profeta y lo descubre y le dice lo que Dios le había dicho. Fíjense en qué palabras de arrepentimiento y plegaria que estaba haciendo David, pidiendo purificación y limpieza para que ya... Vemos aquí lo que dice, ten piedad de mí, oh Dios. Ese Salmo 51 del 1 en adelante dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, porque Dios es misericordioso, hermanos. La palabra también dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Fíjense, en el que encubre sus pecados. No sigas encubriendo tus pecados, hermana y hermano, que me estás escuchando o que nos estás viendo a través de Cristo TV 21.5. No encubras tus pecados, porque entre más los vas cubriendo, más pecado estás acumulando, vas a estar viviendo una muerte espiritual y también física, porque lo dice la palabra. Fíjense en cómo David pidió purificación, y así tenemos que pedir nosotros purificación cuando hacemos algo que no le agrada a Dios. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, porque Dios es un Dios misericordioso. Dios nos perdona, hermanos, pero no debemos de perseverar, no debemos de seguir practicando el pecado. Debemos pedirle a Dios que nos limpie todos los días, que nos purifique, que nos lave de toda maldad. Dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad. Debemos de decirle, porque aunque hayamos nacido de nuevo, aún seguimos nosotros en nuestro corazón, sigue nuevamente, aunque tenemos un corazón nuevo, pero aún así la naturaleza de nosotros, que es la carne, aún sigue en nosotros. Esa no cambia, la carne no cambia. Por eso tenemos todos los días que llenarnos de la palabra de Dios, que orar. ¿Para qué? Para que prevalezca el espíritu y no la carne, hermanos. Porque si alimentas más la carne, vas a vivir conforme a la carne y no conforme al espíritu. Y nosotros como creyentes que hemos nacido de nuevo debemos vivir en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Fíjense en lo que dice aquí, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Aquí vemos cómo él reconoce que había pecado. Dice, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Dios quiere que vivamos una vida recta, una vida en santidad. Él ama la verdad. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hay que pedírselo a Dios con un corazón sincero, porque la palabra dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza.
Dice la palabra, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Fíjense en cómo sus huesos estaban abatidos. Había tristeza, se había ido la paz y el gozo. Y es lo que pasa con nosotros cuando nosotros le fallamos a Dios y cometemos algo que no le agrada a Dios. Empezamos a estar abatidos. Empezamos a estar tristes, sin gozo. ¿Por qué? Por el pecado. El pecado nos trae tristeza, nos trae, se va el gozo, se entristece el Espíritu Santo también. La palabra dice, no contristéis al Espíritu Santo. Y luego lo que dice aquí, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Él borra todas nuestras maldades, pero hay que pedirle perdón y arrepentimiento. Crea en mí, fíjense en lo que dice aquí, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y eso debemos de decírselo todos los días, Señor, en este día, que mi corazón esté limpio de toda contaminación, de orgullo, de envidia, de pleitos, de amargura, de cualquier cosa que tú creas que estás tú todavía haciendo. Atado, que estás todavía con esas ataduras, pídele a Dios que te limpie, que te libere y Él lo va a hacer. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no me quites de mí tu Santo Espíritu, porque estaba contristado. Vuélveme el gozo de tu salvación. Piensen, se había ido el gozo de su salvación. Él creía que ya había perdido la salvación, pero estaba simplemente porque estaba en pecado. El Espíritu Santo estaba contristado. Dice, y Espíritu noble me sustente. En el 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Eso es lo que Dios quiere, un espíritu quebrantado, que tú te quebrantas. Tú te quebrantas cuando tú reconoces que has pecado. Al corazón, dice, contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios no desprecia un corazón contrito y un corazón humillado. Todos los días tenemos que pedirle a Dios por misericordia, hermanos. Porque todos los días podemos caer en tentación. Porque nosotros estamos en este mundo contaminado. Un mundo caído. Y podemos también pecar en cualquier momento. Fíjense, en Romanos 6:6 dice la palabra. En Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, dice, fue crucificado juntamente con él, o sea, con Cristo, pero esto es por fe, es espiritualmente. Tienes que creer que tu viejo hombre, tu naturaleza pecaminosa, tu carne ya fue crucificada. Tienes que creerlo por fe, que ya fue crucificada. Dice, sabiendo esto, y así te digo a ti en estos momentos, hermano, hermana, que nos estás viendo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, que es la carne, que todavía seguimos batallando, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, pero ya fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Para ya no servir más al pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Por fe, porque la palabra dice que el justo por la fe vivirá, y lo dice bien claro en Romanos capítulo 1 del 16 en adelante. Bueno, pero vamos a leer aquí el 17 de Romanos 1:17. Dice, porque en el evangelio, ¿verdad? Dice, la justicia de Dios, ¿cómo se revela? La justicia de Dios, o sea, dice que se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros vivimos por fe. Todas las promesas las adquirimos por fe. Es por fe, hermanos, no por vista. Nosotros ya fuimos crucificados juntamente con Cristo. Por eso no debemos de seguir en el pecado para que, como dice aquí, para que la gracia abunde. No, hermanos, debemos de seguir viviendo, empezar a vivir una vida en santidad, porque la palabra dice bien claro, sin santidad nadie verá al Señor. En Gálatas capítulo 5 del versículo 16, habla la palabra sobre, digo pues, andar en el Espíritu,
y no satisfagáis los deseos de la carne, y es por fe, andar en el Espíritu. ¿Cómo andas en el Espíritu? Cuando tú lees la palabra, tú andas en el Espíritu. Por eso tenemos todos los días que leer la palabra, porque es por fe. Tú andas en el Espíritu, dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, no satisfagáis los deseos de la carne. En Gálatas capítulo 5, versículo 16, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Por eso tienes que todos los días leer la palabra, todos los días tienes que meditar para que tú prosperes en la palabra y puedas creer y puedas vivir en santidad. Todo eso es por fe. Tienes que creerlo. Fe es creer lo que dice la palabra. Si la palabra dice que cuando andas en el Espíritu no vas a satisfacer los deseos de la carne, es por fe. Tú tienes que vivir por fe. Si por fe nosotros ya fuimos sanados, por fe nosotros hemos sido liberados del pecado, por fe nosotros vivimos una vida llena de libertad. Aquí en Romanos capítulo 8 del 12 en adelante, también dice la palabra, así que hermanos, deudores, no a la carne, dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne. Dice, así que hermanos deudores, somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vives conforme a la carne, morirás, porque la paga del pecado es la muerte. El pecado, cuando uno peca, la paga del pecado va a ser la muerte. Dice, porque si vives conforme a la carne, moriréis. Fíjense, moriréis espiritualmente y físicamente. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y nosotros ya somos hijos de Dios porque hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Hemos nacido de nuevo y ahora tenemos la simiente de Cristo y por eso somos ahora hijos de Dios. Hemos aceptado a Cristo porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, estos son hijos de Dios. Ya no somos hijos de la esclavitud del pecado. Ahora hemos pasado de las tinieblas a la luz, que es Cristo. Dice, pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. So ahora podemos decirle a nuestro Dios, Padre, porque Él es nuestro Padre celestial. Por eso cuando nosotros le fallamos, cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, podemos pedirle llegar al trono de la gracia y pedirle a Dios perdón. Pero no practicamos el pecado. Pero si un día le fallamos, hay que ir al trono de la gracia y pedirle a Dios perdón. Así que vemos aquí, hermanos, que nosotros como ya nacidos de nuevo, tenemos que vivir una vida que le agrada a Dios, porque la voluntad de Dios es que nosotros vivamos en santidad, que vivamos una vida que le agrade a Dios, no andar en concupiscencias, no andar en fornicación, sino que hacer una vida que le agrada a Dios, hermanos. Así que hay que decirle no al pecado y no hay que seguir viviendo, como dice aquí la palabra, en la inmundicia, hermanos, porque eso no le agrada a Dios. Bueno, pues este fue su programa. Bienvenido, Espíritu Santo. Nos vemos mañana nuevamente a las 7 para seguir con este tema de no perseverar en el pecado. Hasta la próxima, hasta mañana. Espíritu Santo. Este fue su programa Bienvenido, Espíritu Santo. Conducido por el predicador Luis Gómez. Jesucristo, bienvenido a este Para mayor lugar. información o si desea oración, comuníquese al número de teléfono 281-686-6907. 281-686-6907. Será hasta el próximo programa. Dios les bendiga.